Bueno, vamos a empezar con la clase. Este es el último tema que nos queda de todas estas clases de cáncer. Hoy vamos a ver en una primera parte carcinoma anaplásico de tiroides y después linfoma de tiroides, que son bastante similares para el diagnóstico diferencial. Bueno, el carcinoma anaplásico de tiroides, entonces, es una de las enfermedades dentro de los carcinomas de tiroides con mayor mortalidad. Representa menos del 1% de todos los carcinomas tiroideos. Es el más infrecuente. En general se ve en pacientes mayores de 60 años, de sexo femenino. Tiene una prevalencia de un 1.3 a un 9.8% y una sobrevida media a 5 meses, perdón, sí, una sobrevida media de 5 meses y menos del 20% de los pacientes llegan a sobrevivir al año. Sí, o sea, muy mal pronóstico. Entre el 3 y un 10% pueden sobrevivir a 10 años, y en general estos son los que tienen un carcinoma muy localizado, ¿no? Un estadio 4A, bien resecable, digamos. Se cree que pueden surgir de nuevo o por desdiferenciación a lo largo del tiempo de un carcinoma diferenciado de tiroides. Y el 80% de los carcinomas anaplásicos, bueno, en general provienen de bocios de larga data, que pasa eso, se van desdiferenciando. Estos carcinomas, como son indiferenciados, no captan yodo ni tampoco producen tiroglobulina. Por eso el tratamiento no va a ser con dosis de yodo radioactivo y tampoco el seguimiento va a ser con tiroglobulina. Acá lo que tenemos en este esquema es como desde un folículo tiroideo normal, una célula tiroidea normal, a partir de las diferentes mutaciones, que esto un poco lo vimos ya en la clase de diferenciado, pero a partir de las diferentes mutaciones que se van dando, cómo vamos llegando a la generación o de un carcinoma papilar o de un carcinoma folicular, que son los dos diferenciados, y cómo a partir de que hagamos alguno de ellos, si se producen mutaciones en la P53 o en la beta-catenina, llegamos a carcinomas pobremente diferenciados en un principio, que a lo largo del tiempo van a generar el carcinoma anaplásico. O también lo que puede suceder es tener un bocio de larga data, así un bocio benigno, con células tiroides normales que mutan en P53 o beta-catenina y generan toda esta diferenciación hasta llegar al anaplásico, ¿sí? Sin pasar por previamente un papilar o un folicular. Entonces, ¿cómo es la presentación y el diagnóstico? Estos son bocios de rápido crecimiento y en general dolorosos. Tienen tamaños muy grandes, son entre 8 a 20 centímetros que podemos tener ya en la presentación. En general invaden ya tejidos vecinos y generan síntomas compresivos. También frecuentemente pueden tener adenopatías. Van comprometiendo la vía aérea en forma muy progresiva y rápida también, generando parálisis del nervio laríngeo, con difonía, afonía. Invasión de la tráquea se ve en un 69% de los casos y del esófago del 55%, ¿sí? Ya con disnea y disfagia, digamos, en conjunto, digamos, sí, ambas cosas juntas, digamos. Y también puede haber compromiso de la arteria carótida hasta en un 40%. Dentro del laboratorio, lo que podemos, digamos, lo que vamos a pedir es el perfil tiroideo para ver si ese paciente está eutiroideo o no, porque en algunos casos pueden asociar a una tirotoxicosis. Y podemos tener también leucocitosis por secreción de linfoquinas tumorales. Podemos tener por invasión de las paratiroides un hiperpara PTH elevada con hipercalcemia. Vamos a pedir una rutina, sobre todo para evaluar cómo está el paciente a nivel de su estado nutricional, ¿sí? Porque son pacientes que por la disfagia tienen compromiso en la ingesta y pueden requerir de nutrición enteral o parenteral. Para el diagnóstico, utilizamos la punción de tiroides también como uno de los métodos, pero muchas veces, después vamos a ver,
la muestra que nosotros tomamos de citología tal vez no alcanza para poder hacer la inmunohistoquímica y poder hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo con linfoma. Entonces, se puede hacer una punción de tiroides, pero si no, por ahí lo más conveniente es hacer una biopsia a cielo abierto o una biopsia con aguja gruesa. Entonces, en la citología podemos ver células dispersas con mucha tipicidad celular, pleomorfismo nuclear. Dentro de los diagnósticos diferenciales, siempre que tengamos un bocio de rápido crecimiento, tenemos que pensar en en estas tres patologías, o un carcinoma anaplástico de tiroides, o un carcinoma medular, o un linfoma. Después cada uno tendrá algunas diferencias, pero bueno, tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial. En la microscopía puede haber tres patrones: en usos, en células gigantes, células escamoides, y que en general no tienen diferencias en el, ¿sí? Siempre el carcinoma, el anaplástico es de mal pronóstico. Puede haber extensas áreas de necrosis, hemorragia, invasión vascular, y frecuentemente, como vimos, tienen mutación de P53 y tienen inmunomarcación negativa para tiroglobulina. Entonces, la otra opción, que es la que usamos acá como protocolo en el hospital, que es la biopsia a cielo abierto, porque en general tenemos dificultad para conseguir la aguja gruesa, así, para hacer la punción con aguja gruesa. Entonces, bueno, por protocolo hacemos esto. En general, favorece que tengamos más muestra para inmunohistoquímica y, bueno, ver mejor la histología. Otro de los estudios que tenemos que tener en cuenta es la fibrolaringoscopía para evaluar las cuerdas vocales, sobre todo si el paciente ya tiene disfonía. Y dentro de las imágenes, como estuvimos viendo, la eco de cuello, que es importante para ver la presencia de adenopatías, la tomografía con contraste o la resonancia con contraste para ver la invasión local, la extensión del tumor, y podemos pedir también un PET con fluorodesoxiglucosa para ver metástasis locales y a distancia. En general, lo que se hace con el tipo de carcinomas es pedir la mutación del BRAF B600E, que, bueno, por ahí acá es algo que se tiene que pedir rápido porque el tratamiento de los carcinomas anaplásticos tiene que ser, digamos, tiene que llegar a tratar rápidamente por esto de que progresan también en forma muy rápida. Entonces, uno pidiendo la mutación de este gen por inmunohistoquímica o por un test molecular, lo que puede determinar es el tratamiento de ese paciente, sobre todo con los inhibidores de tirosinquinasa. En general, si se hace BRAF acá en nuestro país, se hace por inmunohistoquímica, que es como lo más barato, digamos, que tenemos. No me acuerdo dónde lo hacen, no me acuerdo dónde lo mandamos, si al Rofo o... No, Ahora no. no hay. Ahora no. Pero Bueno, el Rivadavia también puede ser. Sí. Pero bueno, es por inmunohistoquímica. Entonces, acá tenemos en este panel para el carcinoma anaplásico cuáles son los marcadores, ¿sí? Que uno tiene que tener en cuenta que van a ser positivos para el diagnóstico. Entonces, el anaplásico es positivo, muy positivo para las pancitoqueratinas, negativo, como dijimos, para tiroglobulina, porque es un carcinoma indiferenciado. En general es negativo para el factor de transcripción tiroideo 1, el TTF1. Positivo para el BRAF, en algunos casos no, pero bueno, puede ser positivo. PAX8 también puede ser positivo, para el Ki67 es positivo en más del 30%, perdón, tiene un Ki67 mayor al 30%. Cromogranina, calcitonina y SEA negativos, P53 positivo y bueno, otros marcadores para linfoma obviamente negativo. Entonces, importante hacer la inmunohistoquímica porque con esto podemos diferenciar si es un anaplásico de un medular, que son estos los marcadores, cromogranina, calcitonina, SEA, que deberían dar positivos, y los marcadores para el... De los factores pronósticos, tenemos algunos que van a disminuir la mortalidad, o sea, de peor pronóstico, que es la edad menor a 60 años, los tumores, no, perdón, lo hice al revés. Como factores pronósticos mejor pronóstico porque disminuyen la mortalidad, van a ser, por un lado, la edad, aquellos pacientes menores de 60 años, los tumores pequeños, menores de 7 centímetros, y
aquellos pacientes que tengan una enfermedad con menos extensión, ¿sí? O sea, que sean tumores bien localizados. Indicadores de mejor sobrevida, entonces van a ser los pacientes jóvenes, aquellos que se les puede hacer una extensa resección del tumor, aquellos que hayan recibido altas dosis de radioterapia y que no tengan metástasis a distancia. Como vimos, las metástasis al diagnóstico en este tipo de carcinoma están presentes en casi el 80% de los pacientes y en general son también a pulmón, hueso, cerebro, como en los carcinomas diferenciados. Como dijimos, la mortalidad es muy alta, del 20% al año. En general, muy pocos llegan al año porque ya vienen con una presentación muy avanzada. Hay un muy poco porcentaje de pacientes que son estadio 4A, que son los bien localizados, intratiroideos, que no invaden demasiado. El tratamiento en estos pacientes entonces va a ser quirúrgico. Siempre que se pueda, vamos a pensar en hacer la tiroidectomía total con vaciamiento central y lateral de cuello. En aquellos que haya extensión extratiroidea grosera, la resección tiene que ser en bloque, siempre y cuando podamos alcanzar márgenes libres de la enfermedad. La laringectomía total no está recomendada por un tema de mayor morbilidad y por la expectativa de vida que tienen este tipo de pacientes. Si hay metástasis a distancia, lo que se considera es hacer la resección del tumor primario para evitar que obstruya la vía aérea y esofágica, pero ya como un tratamiento paliativo, sin pensar que ese paciente puede quedar sin enfermedad. Menos del 10% son los pacientes que van a presentar tumores intratiroideos, sí, son poco frecuentes. El 40% ya al diagnóstico se presentan con extensión extratiroidea y con metástasis ganglionares, y en un 60% con metástasis a distancia además. Entonces, acá tenemos la clasificación del TNM también para carcinoma anaplásico, que en la 8ª edición tuvo algunos cambios, y para el carcinoma anaplásico, este tipo de carcinomas siempre van a ser estadio 4. Entonces, los que tengan un T1 a un T3A van a ser estadio 4A, ¿sí? Siempre y cuando no tengan ni metástasis ganglionares ni metástasis a distancia. El T1 del T1 al T3A con metástasis ganglionares en cualquiera de sus localizaciones van a ser estadio 4B. El T3 sin metástasis o con metástasis en cualquier localización van a ser también estadio 4, lo mismo que los T4. Ahora, cuando el paciente ya presente metástasis a distancia, vamos a hablar de estadio 4C. Entonces, siempre en estos pacientes es muy importante el manejo de la vía aérea. Cuando haya síntomas de obstrucción aguda, lo primero que hay que hacer es la traqueostomía, ¿sí? En general, muchos lo requieren. Y luego de hacer el tratamiento quirúrgico o el tratamiento para evitar el colapso de la vía aérea, en segunda instancia lo que se puede hacer es tratamiento con radioterapia, que se debe iniciar luego de las 6 semanas del postquirúrgico, que es la radioterapia inmunomodulada, y en general está recomendada para aquellos pacientes que tienen tumores R0, ¿sí? Que cuando hablamos de R0, R1, R2, RX, hablamos de la resección que pudo hacer el cirujano y la cantidad de tejido tiroideo que pudo haber dejado o no. Entonces, aquellos pacientes R0 son los que no tienen tumores, no quedó tumor residual. R1 son los que quedan algunos, células microscópicas. R2 en aquellos que hayan quedado tumor macroscópico, y RX, bueno, no se pueda evaluar. Entonces, la radioterapia va a estar indicada para los tumores R0, R1 sin metástasis a distancia, con o sin quimioterapia asociada. Y en aquellos pacientes que tengan tumores R2 o irresecables, con o sin tratamiento con quimio. Y la tercera opción de tratamiento es el tratamiento sistémico, ¿sí? con quimioterapia o con inhibidores de tirosinquinasa, que se puede iniciar
una semana luego del postquirúrgico. Y las opciones son entonces quimioterapia con doxorubicina, cisplatina, paclitaxel, inhibidores de tirosina quinasa, ¿sí? Que acá tenemos al trametinib, dabrafenib, inhibidores de la angiogénesis de crecimiento, que acá en el país no tenemos. Y el objetivo en estos pacientes, una vez que se operan, es mantenerte, o sea, es darles levotiroxina, pero con una TSH dentro del rango de Euthyroid. No es necesario inhibirlos porque son tumores indiferenciados. Entonces, acá hay algunos esquemas ¿sí? que utilizan dentro de la quimioterapia con paclitaxel carboplatino o la asociación docetaxel doxorubicina o paclitaxel solo. Bueno, eso es algo que después, digamos, lo va evaluando oncología. Y esto es digamos, es lo que propone la guía, ¿sí? Es la última guía de carcinoma anaplásico que salió en el 2021, de cómo debe ser el tratamiento inicial para el estadio 4A y el 4B. Entonces, el 4A dijimos que eran aquellos tumores que eran T1 a T3A, o sea, tumores localizados, sin metástasis, ni ganglionares ni a distancia. Entonces, la primera opción va a ser la cirugía y si podemos hacer que ese paciente quede R0 o R1, se podrá en una segunda instancia hacer radioterapia asociado o no a quimio. Ahora, si el paciente es un estadio 4B, si pensamos que puede ser resecable, entonces una opción es la cirugía y luego avanzar con radioterapia y quimio. O si pensamos que no es resecable, si por el compromiso, tenemos que pedir el BRAF, ¿sí? Ver si tiene la mutación presente. Y en esos casos, preferentemente hacer de todas maneras radioterapia y quimio. Y si no, si tenemos la opción, en realidad, perdón, no, al revés. Si el paciente tiene, podemos saber si tiene la mutación del BRAF, la primera opción va a ser darle dabrafenib con trametinib, sí que lo hacemos para eso, ¿no? Básicamente para poder usar el inhibidor de tirosina quinasa. Si tiene buena respuesta con el inhibidor de tirosina quinasa y el tumor se reduce y es factible hacer una cirugía, bueno, la opción también es hacer posterior al inhibidor el tratamiento quirúrgico. Y si no es factible de esto, bueno, tratamiento paliativo o con quimio o con radioterapia. Pero bueno, para el estadio 4B es eso, pensar si es resecable o no, hacer la mutación del BRAF y que comience con inhibidores de tirosina quinasa. Ahora, para el estadio 4C, que son aquellos pacientes que ya tienen metástasis a distancia, en general, lo que tenemos que pensar es en un tratamiento más bien paliativo, ¿sí? Evitar que tenga obstrucción de la vía aérea, de la vía esofágica. Si se puede, podemos, lo que propone acá la guía es, si queremos hacer un tratamiento más agresivo, pensar en quimioterapia paliativa o radioterapia, o pedir el BRAF para comenzar con inhibidores de tirosina quinasa. Y si no, si pensamos que no, digamos, por las condiciones del paciente, digamos, viendo la agresividad del tumor o, bueno, las condiciones en las que se encuentra, se decide que no tiene mucha expectativa de vida, bueno, entonces, digamos, todo lo que se haga va a ser más bien paliativo para él, ¿no? O sea, de soporte. Bueno, y si a este paciente le hacemos la mutación del BRAF, es positivo y empezamos con inhibidores de tirosina quinasa, tenemos que evaluar posteriormente, obviamente, cómo es la respuesta del tumor a esa terapia y si posteriormente no necesita además algún tratamiento asociado que puede ser lo mismo, o quimioterapia o radioterapia, o bueno, si vemos que no tuvo una respuesta, soporte nada, hasta ver qué pasa. Pero bueno,
La guía también propone que además de hacer la mutación del BRAF, nosotros podemos medir algunos otros digamos, mutaciones genéticas que acá en el país no se hacen, como el ALK, el NTRK o las funciones del RET, para poder utilizar también otro tipo de terapias como es el PDL1, que es otro tratamiento para el anaplásico, pero bueno, acá no lo tenemos. Bueno, sería anaplásico. Acá yo lo que les quiero mostrar, que es algo que usamos para todos los carcinomas en tiroides, ¿sí? Para evaluar cómo es la puesta al tratamiento, que son los criterios RECIST, que son criterios que se miden tomográficamente siempre que el paciente tenga alguna metástasis, ya sea o pulmonar o digamos que queramos seguir en el tiempo, o ósea también, y que la tengamos de referencia para ver si la terapia que iniciamos, ya sea inhibidores de tirosinquinasa, en general con inhibidores de tirosinquinasa para ver si tienen respuesta, tomamos una metástasis, ¿sí? Una lesión diana, y la vamos siguiendo por tomografía para ver si reduce en su tamaño o no, o si se mantiene estable. En general se hace cada 6 meses, se va siguiendo con tomografía cada 6 meses y se va viendo si el paciente tuvo o una respuesta completa o parcial, si tuvo progresión de la enfermedad o si se mantiene estable. Si tuvo una respuesta completa, vamos a ver que esa lesión diana que estamos siguiendo desaparece. Si tiene una respuesta parcial, vamos a ver que se reduce en un 30% en su tamaño. Si progresa, es porque aumenta más del 20% del diámetro. Y si se mantiene estable, es cuando no cumple ninguno de los otros criterios. Entonces, bueno, los criterios RECIST siempre los tendríamos que tener en cuenta en pacientes sobre todo de alto riesgo con metástasis, porque es la manera de seguirlos y de ver si la terapia que le estamos dando es efectiva o no. Y evaluar estas respuestas. O sea, deberíamos pedirle al imagenólogo que nos mida los criterios RECIST o que lo vaya siguiendo por criterios RECIST con cada tomografía. La clasificación de tumores residuales, que ya más o menos lo vimos también, que es la forma en que hablan los cirujanos, ¿sí? Maxi muchas veces habla de lo que quedó el paciente de R0, R1, y se refieren a esto, ¿no? A la cantidad de tejido residual que haya quedado después de la cirugía. Bueno, eso como conceptos. Vamos a ver ahora linfoma de tiroides. El linfoma primario de tiroides es una causa rara de malignidad. Es menos del 5% de las causas de cáncer de tiroides y menos del 2% de los linfomas extranodales. Tiene una incidencia anual estimada de 2 en 1.000.000. Es más frecuente en mujeres también que en hombres. Y en general lo vemos también en adultos mayores entre la sexta y la séptima década de vida. En general, en los hombres aparece a edades más tempranas que en las mujeres. La mayoría son linfomas no Hodgkin originados de células B. En general se ven en pacientes que de base tenían una tiroiditis de Hashimoto, que es esto que Jessie debe saber mejor. Es un trabajo. No es que la tiroiditis de Hashimoto va a provocar a futuro un linfoma, sino que en todos los pacientes que con linfoma de tiroides, que se analizó si tenían o no anticuerpos, se vio que sí, que estaban, que digamos, que en la mayoría asociaba una tiroiditis de Hashimoto. Exacto. Pero no, o sea, no es que yo tenga una tiroiditis de Hashimoto y el día de mañana voy a tener un linfoma. O sea, no es que es la generación. El tratamiento y el pronóstico dependen de la histología y del estadio del tumor al diagnóstico. Tenemos distintos subtipos histológicos de linfoma. Según la clasificación de la WHO en el 2008, los categorizó como linfomas de células B, linfomas de células T, linfomas de células natural killer y linfomas de Hodgkin. En general, los linfomas de tiroides, entonces, como dijimos, son no Hodgkin y de células B.
Entonces, el linfoma de células grandes B, difuso, en general se ve en un 50% de los pacientes y tiene un pronóstico más agresivo. Entre un 10 y un 23% de los pacientes pueden tener linfomas MALT, que son de un curso más indolente, y algunos pueden ser mixtos, que en esos casos también son más agresivos. Son raras o raros los subtipos como el linfoma folicular, el linfocítico de células pequeñas, el linfoma de Hodgkin, el linfoma de Burkitt, el de células T, células del manto y el linfoma linfoblástico. Entonces, cuando tenemos un linfoma de células, perdón, un linfoma MALT, en general, tiene de base una tiroiditis de Hashimoto. Es el que más asocia tiroiditis de Hashimoto digamos, en su asociación. Y lo que dijimos, la transformación de tiroiditis a linfoma primario ocurre en un 0.5% de los casos. O sea, es muy improbable que una tiroiditis de Hashimoto lleve a lo largo de su evolución a generar un linfoma. Sin embargo, bueno, lo mismo, el linfoma primario la mayoría de las veces sí se presenta en contexto de una tiroiditis en un 60 o un 90% de los casos. Y la hipótesis o la teoría de esto es que la estimulación crónica antigénica de los linfocitos en los desórdenes autoinmunes lleva a esta transformación maligna. Entonces, dentro de la inmunohistoquímica, así como vimos que una vez que tenemos, un bocio de rápido crecimiento, cuando hagamos la biopsia a cielo abierto tenemos que pedir la inmunohistoquímica para poder medir estos marcadores. El CD19, el CD20, que son marcadores de antígenos de células B, el CD10, que es para el linfoma folicular, el BCL6, el BCL2, que marca para el linfoma de células grandes B difuso, y el BCL2 y el marcador de IgM de cadenas pesadas para el linfoma MALT. Esos son los característicos. Entonces, en la clínica, como vimos, al igual que el carcinoma anaplásico, es un bocio de rápido crecimiento a nivel cervical que genera síntomas compresivos, disnea, disfagia, estridor, afonía, dolor a nivel de la tiroides. Y también puede estar asociado en estos casos, que es importante tener en cuenta porque nos ayuda clínicamente al diagnóstico diferencial, es la presencia de los síntomas B, que pueden estar presentes en un 10%, que son pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. Y la aparición de estos síntomas puede tener una duración de hasta 36 meses de los síntomas B. Entonces, bueno, el examen físico vamos a tener una masa en cuello que puede ser dura, en general duroelástica, no es duropétrea como el carcinoma anaplásico, no, ahí ve la diferencia, que puede ser unilateral o bilateral. El diagnóstico lo vamos a hacer también a partir de las imágenes de la punción de tiroides, que uno lo puede pedir, pero como ya vimos, por protocolo, digamos, lo más conveniente es hacer la biopsia a cielo abierto o el core biopsy. En la ecografía podemos tener distintos tipos de linfoma, ¿sí? El linfoma puede ser de tipo nodular o difuso o mixto. Cuando es nodular, se ve en general como un bocio unilateral con ecos internos hipoecoicos, homogéneo y pseudoquístico. Cuando es difuso, vemos un bocio bilateral hipoecoico de bordes irregulares, y cuando es mixto podemos tener múltiples parches, ¿sí? Que son lesiones hipoecoicas, imágenes hipoecoicas. Entonces, en la punción, en general, tradicionalmente, como vimos, la biopsia a cielo abierto es lo que es, digamos, era necesaria para diferenciar a un linfoma también de una tiroiditis. La precisión para el diagnóstico del linfoma por una punción está entre un 80 y un 100% de los casos, pero siempre que esté combinada con inmunohistoquímica. Y bien, pero bueno, en muchos casos lo que se necesita, por eso insisto con esto, la biopsia a cielo abierto es necesaria también para diferenciar a una tiroiditis de un linfoma MALT de bajo grado. Sí, por una cuestión de muestra para el anatomopatólogo.
Entonces, no hay una posición que defina cuándo se debe utilizar una u otra, debido a que no existen estudios randomizados o prospectivos que puedan determinar esta conducta. Por eso en el hospital hacemos biopsia a cielo abierto. Tomamos una de las dos opciones. Así, por protocolo. Bueno, hay que tener siempre en cuenta la experiencia del patólogo y obtener varias muestras de distintas áreas de la lesión para que sea más representativa. Y si hay dudas diagnósticas con la punción con aguja fina, obviamente hacer la biopsia a cielo abierto. Los linfomas también tienen su propia estadificación, pero en este caso es la clasificación para linfomas de estadios de Ann Arbor, que divide en estos 4 estadios. 1, 2, 3 y 4, dependiendo de la localización digamos, de las metástasis ganglionares fuera de lo que es la tiroides, ¿sí? O de la localización ganglionar fuera o si hay presencia de metástasis también a nivel sistémico. Entonces, para poder hacer la estadificación, también es importante, y como en todos los carcinomas, pedir imágenes, tomografía de cabeza, de cuello, de tórax, de abdomen y pelvis, y podemos también hacer el PET con fluorodeoxiglucosa para al diagnóstico y también para el monitoreo del tratamiento. El uso es limitado por la baja especificidad, por los altos costos, pero sirve obviamente para detección de metástasis locales y a distancia. Entonces, para el tratamiento de los linfomas es muy importante considerar la histología y el estadio del tumor, ¿sí? Por eso la inmunomarcación es muy importante. Digamos, la primera opción para los linfomas no es la cirugía, ¿sí? O sea, el gold estándar es o la radioterapia o en muchos casos la quimioterapia. Y en última instancia será cirugía, o también puede pasar que por confusión en el diagnóstico se opere un paciente que tiene un linfoma, se le haga una tiroidectomía y uno vea después con la anatomía patológica que por ahí no era un pozo benigno o no sé, no era otro carcinoma que por ahí pudo confundirse en la citología. Pero la primera opción no es la cirugía para un linfoma. O sea, el tratamiento se deriva de hematología y ellos deciden según la histología del linfoma qué es mejor, si radioterapia o quimio. Entonces, la radioterapia va a estar limitada a pacientes con enfermedad indolente locorregional. La cirugía, en los casos que esté indicada, va a estar limitada a pacientes con linfoma mal localizado y en la enfermedad diseminada para alivio de síntomas compresivos y sobre todo de la vía aérea, pero en última instancia. Y la asociación de quimio y radioterapia en general se da o se ve en pacientes con linfoma de células B difuso y en los subtipos indolentes diseminados. La quimio que utiliza hematología, el esquema es el CHOP o el R-CHOP, ¿sí? Que tiene ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina, prednisona, o el R-CHOP que asocia rituximab. Y acá vemos entonces, de estos dos, digamos, estos dos subtipos sí que son los más prevalentes en tiroides, que son el linfoma, el linfoma difuso de células grandes B y el linfoma MAL. Tenemos acá en este cuadro las diferencias entre ambos. Entonces, la prevalencia del linfoma de células grandes B es mayor al 50%. En general, como dijimos antes, es de un comportamiento más agresivo y el tratamiento es la radioterapia asociada a quimioterapia. Y tiene una sobrevida específica de la enfermedad a 5 años que puede llegar hasta el 75%. En cambio, el linfoma MAL, la prevalencia es mucho menor, ¿sí? En general hasta en un 23% de los casos se puede ver, tiene una menor agresividad. En general, como es el linfoma localizado, el tratamiento es con radioterapia y cuando tiene una enfermedad más diseminada se puede asociar radioterapia con quimioterapia. Y la sobrevida a 5 años, fíjense que es mucho mayor porque es un carcinoma dolente que puede llegar al 100% de los casos.
Y acá lo que podemos ver es algunas características clínicas que nos pueden ayudar o digamos, hacer el diagnóstico diferencial con el carcinoma anaplásico, ¿sí? Cuando tenemos crecimiento. Y en general, lo que vemos acá es que en el linfoma de tiroides, en general vemos que es más frecuente en las mujeres que por ahí lo que puede ser el carcinoma anaplásico, que se ve más en hombres. Y con respecto a los síntomas, vemos que la ronquera, ¿sí? O la disfonía, la afonía, eh, en estos casos es más prevalente en el carcinoma anaplásico y bueno, la tiroiditis de Hashimoto, que lo vemos más en el linfoma asociado. Pautas que uno puede tener en cuenta para hacer diagnóstico diferencial. Después tenemos acá también algunas características ecográficas. ¿Sí? Les voy a leer las que están, las que dieron significativas. En general, vemos que dentro de los patrones ecográficos, el carcinoma anaplásico tiene un patrón más nodular, en cambio, el linfoma en general es más difuso. Vemos diferencias también en lo que es la ecogenicidad, ¿sí? El el linfoma es marcadamente hipoecoico, ¿sí? Por ecografía, más que el anaplásico. Y en general, el anaplásico, digamos, lo que podemos ver en el anaplásico son mayor cantidad de calcificaciones. Y respecto a la vascularización no tiene diferencias. Pero bueno, el anaplásico tiene más calcificaciones, el linfoma es más difuso, más homogéneo, eh, eh, tiene tanta invasión locorregional, que eso después lo vemos ahora al final de la... Bueno, lo vemos acá. Acá fíjense, acá también, acá tenemos bien las características diferenciales, sobre todo cuando lo vemos en una tomografía. Entonces, el linfoma de tiroides va a ser un carcinoma bien difuso, homogéneo, que en general digamos, no vemos que asocie ni calcificaciones, ni necrosis, ni tampoco invasión de las estructuras vecinas, ¿sí? O sea, el linfoma lo que hace es comprimir, pero no invade. Y en el carcinoma anaplásico tiene todo lo contrario. Entonces es un carcinoma que asocia necrosis, que tiene invasión de las estructuras vecinas, eh, que tiene calcificaciones, que es bien irregular. Entonces, bueno, nada, características que nos pueden ayudar en la tomografía. Y después, en la clínica, el anaplásico, cuando uno lo palpa, te das cuenta porque es bien duro pétreo, el linfoma no, es más duro elástico. Y bueno, los síntomas asociados, en general, el anaplásico asocia ya con disnea, con disfagia, con afonía, o sea, el linfoma por ahí, como no invade tanto, puede ser que el paciente no tenga solo disnea por ahí, y nada más. Bueno, con esto estaríamos terminando. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tuvimos varios pacientes con anaplásico. Con la información. Como todos nuestros pacientes son pacientes adultos mayores, se hace radioterapia. Y como la mayoría es linfoma difuso de células T agresivo, directamente arrancan con quimioterapia. Siempre a veces, si es la masa que produce muchos síntomas compresivos, previo a la quimio le dan pulsos con... El R-top. O el top. Gana sí. Que eso ayuda porque tienes previamente la inmunohistoquímica y si te da CD20 positivo ya inicia el tratamiento. Y linfoma de Mal, en nuestra no tuvimos ninguna. Así que y es una paciente que se había dado en la base, estaba como fallecida. Después, para averiguar qué fecha falleció, llamamos y nos contesta el paciente. Y claramente esa paciente estaba como 4 años sin seguimiento y seguía viva con la masa ahí.
grande, pero nada, Sí, nada, no, sí, nada. sí. Porque Sí. tiene un punto, no sé. ¿Y nunca se hizo tratamiento? Se hizo en su momento y de ahí la paciente no volvió más porque creo que es de Lomas de Zamora y se dio porque había fallecido en la base de ¿Y qué hematología. le habían hecho? ¿Radioterapia o quimio? No, quimioterapia. Ah. Quimioterapia en su momento que lo hizo incompleto Mm. y se perdió la paciente. Se había dado por fallecida. Nos comunicamos que la paciente estaba viva con la masa ahí, claramente que había aumentado, pero es una paciente que no quiere hacerse cirugía. La trame se consigue acá muy difícil para un BRAF positivo. Y A mí solo feliz. afuera no se puede dificultar. Pero parece que en Medicus Gabriela había tenido un anaplásico que Sí. era el estadio 4A, sin bacteria de Evelyn. Sí, sí pudo acceder. Me parece que sí, pero no sé por qué nunca tuve. Así que ese paciente que vos decís Sí. accedió por uso compasivo. Ah, Pues yo tengo una también ahí en médico, gente diferenciada al final. Pareció un anaplásico y un TAF le vino negativo, entonces empezó. ¿inhibidores o Sí, quimio? se me fue cuál. Sorafenib, lenvatinib. De Matinib. Para Y le fue bien, o sea, tenía un tumor irresecable, se porque le era por achicó, pero Ah, estaba irresecable. Mm. Pero bueno, el tipo está bien, qué sé yo. Sí. Está ahí con la piedra en el cuello. Y Y radioterapia no le hicieron. no le quiso hacerlo. Ah. No, porque estaban muy pegados a los vasos y a la tráquea, entonces se le estenosa lo. Sí. Así que solamente le inhibió. Y se le achicó un montón. Vos lo ves al cuello Mejorado. y se le bajó. poco habíamos visto una paciente en un papilar, tenía un cáncer de mama también, pero bueno, atender cáncer de mama pues de ser papilar, cuando lo operaron, a la semana tenía la pelota así, le dieron la anatomía patológica y se había desdiferenciado, le hicieron BRAF, le dio negativo, como que avanzó tan rápido, le iban a hacer quimio rayos ahí los oncólogos, pero hablando con los oncólogos, digamos, un estadio así, era como, le hacías quimio rayos, por ahí baja el tamaño del tumor, pero a las 2 semanas vuelve a crecer, se terminó muriendo. No ¿Y llegaron era a hacerle- anaplásico? ¿Le volvieron a pulsar? No sé. no sabían, pero por la evolución dijeron, o sea, hacía una anaplasia, terminó muriendo, tenía la tráqueo y todo, pero tanto el tamaño del tumor que ella se había metido en la tráqueo. Sí. Pero bueno, eso como para tener en cuenta del papilar, viste que era un papilar, Bueno, yo y de conozco pronto, pum, a Domínguez Liliana, que tiene un papilar que fue irresecable porque estaba muy pegado a los vasos. Quedó así para evaluar si se hacía radioterapia o hacíamos otra cosa. Le descubren el cáncer de mama y empieza a seguirse por onco. Pero la paciente está tan flaca y tan desnutrida que como que, o sea, ahora está resolviendo el tema de la mama, porque está con, no sé, tipo inhibidor de tirosina. Que no, o sea, no se la puede volver a operar para sacarle la masa tampoco, para secarlo un poco más, aunque sea. Clínicamente No, porque clínicamente se pesa 38 kilos, papilar. 40 kilos, sí, era un papilar. Por ahora todo el cuello sigue estable, o sea, no es que siguió aumentando de tamaño, pero todo como que hasta que no resuelva el tema de la mama, no se iba a operar de esto y no sé si se va a operar, poder operar algo más. Desnutrida. Sí, sí, sí,